Las escuelas de enfoque en Warframe sirven como el sistema de mejora para nuestro operador. Incluso algunas de ellas no afectan únicamente al mismo, sino que también ayudan al Warframe equipado. Esto hace que, a diferencia de otros artículos en el juego, el operador cuente con un sistema un tanto único que le ayuda a cumplir un rol más protagónico en el día a día de nuestras partidas. Aunque al ser 5 escuelas y que cada una cuenta con bastantes habilidades, puede generar diversas dudas, principalmente en los tenos menos experimentados. Es por esto que hoy te hablaré de manera general de cada una de ellas, además de recomendarte cuándo usarlas y dando razón del por qué lo recomiendo. Antes de comenzar, aclaro que es un video general, una introducción para futuros videos donde hablaré en profundidad acerca de cada una de ellas. La primera escuela de la que hablaremos es la escuela de enfoque llamada Madurai, la cual viene con mejoras ofensivas principalmente. Como habilidades desvinculables, tiene mejoras en la tasa de regeneración de energía del AMP y del propio operador, además de un aumento de la energía máxima de los mismos. Por otro lado, en sus habilidades de activación, la primera habilidad aumenta el daño a costa del consumo de energía del propio operador, y la segunda vuelve más vulnerables a los enemigos al daño del vacío. Otras mejoras que resaltan bastante son el aumento de la probabilidad crítica del daño del operador, aumento en la eficiencia de munición, aumento para la velocidad de lanzamiento de habilidades del Warframe y un aumento en la propia fuerza de habilidad del Warframe. La escuela Madurai suele usarse en enfrentamientos contra los jefes del juego, en especial los de mundos abiertos. Hablo de los eidolones en las llanuras de Eidolon y los Necramech en la deriva Cambion, aunque también suele ir bastante bien en el Saruman, en especial para derrotar a los ángeles del vacío. Si hablamos en términos generales, Madurai se usa cuando necesitas aumentar el daño que haces con el operador, o para aumentar el daño de un arma muy potente para volverla letal. Un ejemplo de esto es el lograr el one shot a los Necramech. La escuela de enfoque Onairu está enfocada en la supervivencia. Como habilidades desvinculables, tiene una que permite revivir al instante de morir en el Warframe, aunque lo hace mediante una condición, la cual es que te transfiera al operador y una vez lo haga, deberás derrotar a 3 enemigos antes de un tiempo límite. Si no lo consigues, morirás como lo hubieras hecho normalmente. Su segunda habilidad desvinculable potencia la primera, ya que aumenta el daño del operador mientras el límite de la primera habilidad decae. Como habilidades de activación, tiene una que lanza una bomba de energía que al explotar reduce la armadura de los enemigos alcanzados por el rango de la explosión. En el rango máximo de la habilidad puede eliminar por completo las armaduras de los enemigos. Su segunda habilidad de activación es un poco similar. Esta habilidad crea un campo alrededor del operador. Los enemigos que entren en él sufrirán de una reducción en sus escudos. Al igual que la habilidad anterior, al alcanzar su rango máximo puede eliminar por completo los escudos enemigos. Otras mejoras resaltantes son el aumento en la armadura del Warframe y del operador, además de aumentos en el daño del operador. De hecho, sus habilidades de activación indirectamente son mejoras al daño tanto del Warframe como del operador. Esta escuela de enfoque brilla principalmente en el late game, ya que el reducir armaduras y escudos a muchos enemigos a la vez es un recurso sumamente valioso, así que es perfecta para misiones infinitas en Camino de Acero. La escuela de enfoque Bazarin está especializada en la restauración. En un término más coloquial, refiere a la regeneración de vida. Como habilidades desvinculables, tiene una que aumenta la salud y la armadura del operador, complementando esto con una aceleración de la regeneración de salud en el operador con su segunda habilidad desvinculable. Como habilidades de activación, puede crear una barrera que aumenta su salud en base al daño recibido en los primeros segundos de ser lanzada. La segunda habilidad lanza un proyectil con una trampa que se activa al impactar. Esta crea un vórtice que atrae y atrapa a los enemigos en el rango de la habilidad. El usar onda del vacío en los enemigos atrapados por la trampa otorga curación a los aliados cercanos. Otras mejoras bastante llamativas son el permitir reanimaciones a aliados de manera instantánea, aumento en el rango de afinidad del Warframe y del operador, regeneración de vida para el operador y los miembros del escuadrón, y la más importante, un tiempo de invulnerabilidad al ser alcanzados por onda del vacío. Al igual que la escuela anterior, Bazarin resalta muchísimo en el late game, aunque en este caso se enfoca directamente en el soporte y la supervivencia de manera infinita, ya que la invulnerabilidad que otorga te convierte literalmente en inmortal. La escuela de enfoque Zenurik
se especializa en el soporte, en específico en abastecer energía. Como habilidades desvinculables, una aumenta la energía y la otra aumenta la regeneración de energía del operador. Como habilidades de activación, la primera crea una zona que regenera la energía de Warframes y operadores que entren en ella. La segunda habilidad emite una ráfaga que ralentiza a los enemigos que atraviese. Otras mejoras importantes son el poder lanzar una habilidad sin coste de energía cada cierto tiempo, aumentos de daño en disparos a la cabeza y la mejora en la eficiencia de los orbes de energía recogidos. Cenuric es de mucha utilidad en misiones donde el uso constante de habilidades sea clave. Puede ayudar a mantener estrategias de supervivencia en niveles altos. Un ejemplo sería con los Warframes cuya supervivencia dependa de sus habilidades de invisibilidad, ya que el mantenerla constantemente puede ser complicado si enfocas las mejoras de dicho Warframe en otros aspectos como lo sería el aumento de daño, muy útil en misiones del día a día, en especial para los jugadores nuevos. La última escuela de enfoque se llama Naramon, especializada en la mejora del combate cuerpo a cuerpo. Como habilidades desvinculables, la primera aumenta la velocidad de movimiento del operador y la segunda aumenta la distancia de las ondas del vacío. Como habilidades de activación, la primera crea una onda de choque que inflige estado de elevación a los enemigos que alcance. La segunda habilidad hace vulnerables a remates a los enemigos. Otras mejoras importantes son el extender muchísimo la duración de la caída del contador de combo, además de otorgar ganancias de combo aumentadas, aumento en la probabilidad crítica de armas cuerpo a cuerpo, aumentos en el daño del operador y un aumento en la ganancia de afinidad por derrotar enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Naramon brilla bastante cuando el daño principal de nuestra partida recae en el combate cuerpo a cuerpo, principalmente cuando equipamos nuestras armas con builds de contador de combo. Sin más que decir, te habló Berserk999, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para poder consultar diversas builds de Warframes y armamento únicas que comparto constantemente. Nos vemos en un próximo video, bye.